תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפנקס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא
Bueno, Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más con la palabra de Dios. Ya casi estamos terminando nuestra serie. Cómo ha avanzado el tiempo y cómo hemos avanzado en esta serie. Espero que cada peldaño, cada escalón, el tiempo de oración te haya sido de bendición. Estamos en la letra O. El otro día vemos la letra I, ahora sí O, ahora la O, oración. Y es orar o pedir, justamente nos llegó el tiempo de pedir por nuestras propias necesidades personales, ¿sí? Y la palabra de Dios nos da una promesa que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Mientras vos tomás tu Biblia y lees esos versículos, siempre te digo y te pido, por favor, dales like a la palabra de Dios y difundí, compartí estos mensajes que son palabras de fe, palabras de aliento, de inspiración, una palabra buena que puede ayudar a una persona a tomar un cambio de vida, literalmente, puede volverse a Dios y a partir de esa decisión, importantísima decisión personal en su vida, puede hacer que la vida le cambie porque Dios le cambia la vida. El cambio de vida está solamente en la palabra de Dios. Y ese cambio personal que lo produce el Señor eh, viene después de un tiempo de tomar una decisión muy importante. Así que hoy vamos a tomar la decisión importante, ¿sí? De volver a la palabra de Dios y de pedir y orar y tener comunión con nuestro Padre y presentar todas nuestras necesidades. Volvemos entonces a los versículos que te dije. Mateo 7, 7 y 8 nos dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, lo dice el Señor Jesús. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sí? Vos después podés leer los otros versículos que están en la palabra del Señor, que completan esta enseñanza y este pasaje. Aquí encontramos ya Jesús terminando su famoso Sermón del Monte. Estas palabras están ya al final de lo que nosotros conocemos, el Sermón del Monte, donde Jesús le enseñó a sus discípulos y ya les enseñó de la oración, y acá vuelve al tema de la petición. Y la pregunta que este primer texto nos habla, ¿sí? Porque hoy vamos a estar hablando de pedir, eh, rogar al Señor y orar por nuestras peticiones personales, necesidades y deseos propios personales, y Dios nos dará. Y acá esta primera palabra que quiero compartirte, el pedir, nos habla de una confianza, ¿sí? Eh, Nosotros los vemos en el contexto de este pasaje. Cuando nos habla de pedir, ¿sí? Acá va un amigo, como nos enseña la palabra de Dios, a la casa de otro amigo que dice: amigo, por favor, te pido, préstame 3 panes. Hay una confianza ahí, porque le fue a pedir a un amigo, no le fue a pedir a un desconocido, le fue a pedir a un amigo. Nos habla de confianza en Dios. Vos le pedís a Dios y te atreves a pedirle a Dios porque tenés confianza en Dios. ¿En qué se basa esa confianza? Que Dios mismo te está diciendo: pedime, ¿sí? Pedime a mí. Jesús, cuando se encontró con Bartimeo, el ciego, porque Bartimeo el ciego le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús mismo le extendió una invitación específica. ¿Qué quieres que yo haga por ti? A ver, Bartimeo, vamos. Específico. ¿Qué algo específico voy a hacer por vos en esta hora? ¿Qué quieres? Y está el cheque en blanco, firmado ya. Vos ponés la petición ahí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué querés que te haga? Y ahí esa palabra de Jesús en Bartimeo despertó la fe, como para que él vaya y le pida directamente a Jesús lo que él necesitaba. Maestro, yo quiero ver, soy ciego y quiero recuperar la vista, quiero que recupere la vista.
¿sí? Vete, tu fe te ha hecho sano y salvado y recibe la vista y siguió a Jesús en el camino. La confianza en el Padre Celestial, la confianza que nos da al conocer a Dios. Por eso es importante saber que los seres humanos necesitamos conocer a Dios, porque nosotros al desviarnos y al habernos desviado del conocimiento personal de Dios, no hemos puesto esa confianza de pedir a Dios. ¿Qué hemos hecho? Hemos traspasado el pedir con confianza y el dialogar con Dios a rezos y a frases de oración, pero que no expresaban el verdadero deseo y el verdadero sentir del corazón. Oraciones mecánicas, frases bien dichas, repeticiones, pero que no expresaban lo que en realidad está en lo profundo del corazón. Muchas veces cuando hemos llorado delante de Dios en angustia porque estamos pasando en una situación muy difícil, esa fue verdaderamente oración y esa oración fue la que Dios escuchó. ¿Sí? La misma palabra nos dice que antes que tú clames, dice Dios, yo ya te habré escuchado. Esa es la confianza. Estamos hablando de confianza. Y la confianza está que Jesús también dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que vosotros le pidáis y antes que ustedes clamen a mí, yo ya les habré escondido, dice Dios. Entonces, orar, ¿qué es hablar con Dios? ¿Qué es orar? ¿Qué es pedir? Es manifestar confianza en Dios, ¿sí? Y también nos va a hablar de impotencia personal. ¿Cuándo vos pedís? ¿Cuándo vos pedís ayuda? Cuando vos ves que algo no lo podés hacer por vos mismo. La palabra de Dios nos dice algo que es muy importante. Todo lo que nos viene a la mano para hacer lo que sea en la vida, todo lo que vos tenés que hacer y todo lo que está en tus manos, porque Dios puso en tus manos trabajo, capacidad mental, estudio, esfuerzo, todo lo que vos puedas hacer y dependa de vos, hacelo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, dice la Biblia, hacelo según tus fuerzas. Dios no va a hacer, como todos los predicadores, o la gran mayoría de los predicadores y teólogos nos dicen, Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Pero Dios también nos dice que nosotros no debemos hacer lo que Él hace y Él puede hacer, que son los milagros. Dios no puede hacer lo que nosotros vamos a hacer, porque Dios dice, esa es tu responsabilidad, vos vas a hacer tu responsabilidad y yo voy a hacer mi responsabilidad. ¿Qué cosas podemos hacer? Lo que Dios puso en nuestras manos, el trabajo, el estudio, el empleo, la capacidad mental, física y espiritual para hacer algo y que nosotros lo vamos a hacer nosotros. Pero ¿qué va a hacer Dios? El responder nuestras oraciones, el escuchar nuestras oraciones, el aceptar nuestras oraciones. ¿Y qué hizo Dios que nosotros no podemos hacer y no vamos a hacer? Nosotros no vamos a hacer y no podemos hacer buenas obras para alcanzar la salvación de Dios. Eso ya lo hizo Dios. Dios vio que todos hemos pecado y Dios ya lo ha hecho, no hay que hacer más nada. Las buenas obras, dice, yo soy bueno y me alcanza con hacer buenas obras y ser bueno delante de Dios para ganarme el cielo. En realidad el cielo ya está ganado por lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya está hecho. Entonces, cuando vos ya tomaste lo que Jesús ya hizo y lo reconoces y decís, eso Él ya lo hizo por mí, ya vos tenés la seguridad absoluta que la justicia de Dios viene a tu vida y vos salís de esta tierra y vas directamente a morar y a vivir con Dios para siempre y vos entrás y le decís, Padre, yo tengo el derecho por lo que Él, Jesucristo, ya hizo por mí, yo lo he recibido en la tierra y he vivido en la tierra conforme a esa verdad. Y yo no me presento a ti por mí, sino me presento a ti por Él, por lo que Él ya hizo. Entonces Dios es el que hace los milagros y Dios es el que hace que las oraciones sean respondidas y contestadas y suplidas. Y ahí eso nos habla de impotencia. Yo le voy a pedir a Dios y tengo una lista de peticiones, de cosas que yo sé que en esta área Dios y en esta área y en esta situación yo que no puedo manejar y que no sé cómo resolver y no sé cuál es tu voluntad, yo necesito tu intervención y yo pido que vos me ayudes en esta situación. Ahí es donde nos habla
de impotencia. Esta palabra que te estoy diciendo, del llegar a reconocer a Dios para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Muy bien. Una tercera verdad que estamos tocando aquí, importante en cuanto a pedir, y se te dará, hay muchas enseñanzas sobre yo, ¿cómo sé que voy a recibir, que Dios me va a dar lo que le pido? Y la enseñanza es, Santiago, el apóstol del Señor Jesús, nos dice, entre muchas enseñanzas que hay en la palabra de Dios, hay una que nos dice por qué a veces la oración no es respondida. ¿Mm? Primero puede ser presencia del pecado en nuestra vida. El profeta Isaías lo profetizó en el capítulo 59, en los versículos 2, cuando dice que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios y ha retirado su mano y ha grabado su oído para que no nos oiga ni nos bendiga Dios con su mano. El problema ahí ya no está en Dios, el problema ahí es que está en nuestra separación por el pecado con Él. Y otra situación puede ser, como Santiago en el capítulo 4 nos dice, eh, no tienen porque no piden. Ahí están, una enseñanza que yo recién te estaba diciendo. A veces no tenemos porque no le pedimos a Dios. Y a veces vos me decís, y yo le pido a Dios, y a veces se tarda Dios en responderme, y a veces no tengo, y a veces no me da Dios. ¿Por qué? Piden y no reciben porque piden mal, piden para ustedes mismos y para gastar para vuestros deleites. Y Dios, como ve el futuro, y Dios que ve qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen, ¿sí? Como alguien llegó a decir, Dios nos da lo que nosotros necesitamos y nosotros no pedimos, y Dios no nos da lo que nosotros pedimos y no necesitamos. Dios no nos da lo que pedimos y no necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos si nosotros no pedimos. Y entonces nosotros tenemos que entregar esa carga de oración y decir, Señor, yo tengo este deseo en mi corazón. Y a los justos, dice la Biblia, les será dado lo que desean. Pero yo pongo este deseo a la voluntad del Espíritu Santo. Y el deseo que vos tengas de oración, petición, pedir, clamar, y deseo, van todos hermanados, van de la mano, van juntos y unidos, vos no los podés separar. Entonces, todo deseo y todo motivo de oración que vos tengas, ponelo en las manos del Espíritu Santo y chequealo con el Espíritu Santo y chequealo con la palabra de Dios. El Espíritu nunca contradice a la palabra de Dios. Y la voz de Dios, la palabra de Dios nunca contradice al Espíritu Santo, van juntos. Entonces vos chequea y analiza tu petición y tu deseo en la enseñanza total de la palabra de Dios. Y analizalo y chequealo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Si vos ves que no dar respuesta positiva a ese deseo, seguí orando a Dios para que Dios te lo vaya santificando ese deseo y te lo cambie por los deseos de Él, ¿sí? Eh, una vez, ¿no? A modo un poco humorístico, pero leyendo un libro cristiano me ayudó como para entender esto, ¿sí? Eh, el pastor de la iglesia más grande del mundo, el pastor Cho, una vez alguien le dijo, pastor, yo le estoy tomando su enseñanza y me está haciendo de bendición y voy a empezar un negocio como usted nos enseñó. Ah, bueno, gloria a Dios, le dijo el pastor, cuénteme qué es. Te cuento esta historia como para que vos tengas un ejemplo de cómo entender lo que te estoy diciendo. Y le dice, sí, voy a empezar un nuevo negocio y pido su bendición. A ver, dígame, hermana, para orar, cuénteme cuál es su negocio. Y negocio del tabaco, usted sabe, vender y comerciar con cigarrillos. Y el pastor dice, hermana, no voy a orar por eso, olvídese porque ese deseo no es de Dios. Sí, pero es un deseo que está ardiente en mi espíritu y es el legítimo, como usted dijo. Digo, mire, Dios no da promesas a personas promiscuas, Dios no da promesas a personas desobedientes, y ese deseo no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Le dice, si Dios hubiera querido
que fumemos, le dice, Él nos hubiera creado con una nariz para arriba como una chimenea, no hacia abajo como está. Si la misma Biblia nos dice, le dice este pastor, que el que destruye al cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él. Y el tabaco lo que hace es destruir nuestro propio cuerpo físico. Y la misma Biblia dice que el que destruye su propio cuerpo, Dios le destruirá a él. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir algo que está en contra de su palabra? Olvídese de eso, ¿te das cuenta? Un ejemplo tonto, sencillo, pero así tiene que ser. Hay cosas que donde la palabra de Dios es muy clara y es muy específica para nuestras vidas. Y hay cosas donde tenemos que orar durante mucho tiempo porque parece que no hay una dirección específica de la palabra de Dios sobre un tema determinado y específico, pero seguí orando porque en la medida que vos orás y le pedís a Dios y pedís enseñanza y entendimiento de su voluntad, Dios te va a mostrar cómo y de qué forma poder pedir de acuerdo a Él por esa petición que vos tenés. Entonces hay que hacerlo según Dios quiere, porque Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Y dice, nosotros pedimos a Dios y sabemos que hemos de recibir de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, dice la primera carta del apóstol Juan. Entonces, hay mucha enseñanza y ni siquiera el Señor mismo en sus enseñanzas nos dio esta enseñanza en cuanto a orar la voluntad de Dios, sino los que fueron milagrosamente bendecidos con las señales del Señor nos enseñan. ¿Te acordás de Juan, el capítulo 9, cuando ese ciego sanado por el Señor Jesús le dijo, sabemos que Dios no oye? Mirá lo que le dijo este hombre a los fariseos, que tanto hemos hablado de los fariseos, ya los tenemos cansados, ¿no? A los fariseos de cómo hemos hablado de ellos. Pero este hombre le dijo a los fariseos, sabemos que Dios no oye a los pecadores, mirá lo que nos dice. Es para vos y para mí, ya nos está enseñando ese hombre, dice. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Y estaba hablando del Señor Jesús. Entonces, tómalo como para vos en tu espíritu esa enseñanza. Temeroso de Dios, obediente y así manejarnos en nuestra relación con Dios, hacer y vivir en obediencia a la voluntad de Dios y luego sí, pedirle a Dios y Dios responde. Y la última enseñanza es pedir y yo darás, porque esta es una forma de recompensa pública y de promoción. Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan en secreto, te encerrás con Dios, le pedís y Dios te da, y todo lo que vos le pedís en secreto a Dios, Dios te lo recompensa y lo muestra públicamente. Los demás se dan cuenta que Dios te está bendiciendo. Y la misma Biblia dice, y promoción, cosas mayores Dios va a mandar, ¿sí? Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Cuando Dios te promueve de un lugar a otro es porque en lo chiquitito fuiste fiel y ahora te viene algo más grande y va a esperar Dios la misma fidelidad y Dios te va a responder y ahora te va a venir algo más grande y la fe va a ser probada cada vez más grande y en más cosas más grandes y en cosas más grandes y en cosas más grandes, pero a su vez Dios mismo le va a mostrar a los demás y a los que te rodean y a los que quieran ver que Dios es poderoso para trabajar en y a través de una persona que le crea a Él y que le pide y que Dios le provee. Con esto te puedo decir, mira, yo no te digo esto para que vos hagas igual que estos hombres de oración que nos muestran la biografía de grandes cristianos, porque vos los lees y decís, bueno, termino más deprimido porque nunca puedo alcanzar ese nivel de ellos, y es verdad, pero sí tomar los principios de ellos, ¿sí? Y te puedo dar algunos testimonios y algunas cositas de un testimonio. Por ejemplo, el apóstol de la fe, George Mueller. Él hizo de Dios su única fuente de provisión. Cuando él tenía una necesidad, él buscaba la seguridad de la palabra de Dios, de que esa necesidad
era de Dios y que de esa necesidad iba a ser respondida. Y él, si tenía una necesidad, oraba a Dios y no le decía a nadie de su petición, solo a Dios. Y si él pedía plata, esa plata que él iba a pedir para su necesidad iba a ser utilizada nada más que para su necesidad. Este hombre le dio de comer a más de 2000 niños en un orfanato. Él levantó orfanatos y dependió de los recursos de Dios para levantar cada orfanato, para cuidado de los niños de ese orfanato, y para la comida y la alimentación diaria de esos niños. Y él entendió también, mirá qué importante lección. La misma Biblia dice, no nos endeudaremos. Así que primero vamos a tener el dinero y con el dinero en mano vamos a hacer todos los gastos que tengamos que hacer, pero no vamos a adelantar el gasto antes de recibir el dinero. Qué bien. Qué enseñanza importante, ¿sí? Y este hombre dice, en mis 69 años en el ministerio y con caminar con el Señor, nunca he hecho una oración que Dios no me haya respondido. Durante su vida él oró por 6 amigos y el último amigo se fueron convirtiendo al Señor Jesús, todos de ellos, los 5 antes, pero el último amigo de él se convirtió al Señor Jesús justamente en su sepelio, en el funeral de George Mueller. Entonces, yo te animo que en esta semana vos le pidas al Señor que te muestre un deseo en tu corazón, una petición específica, que anotes esa petición y empieces a buscar la seguridad en las promesas y en la palabra de Dios y empieces a leer tu Biblia hasta que encuentres una palabra que te diga que Dios va a responder tu oración. Anotes esa petición y anotes la fecha de inicio de orar al Señor. Y empieces a orar todos los días por esa petición y que también pongas fecha de respuesta y que anotes la fecha de respuesta cuando Dios ya en la mano te ha dado esa petición que tanto querés. Y nunca te olvides, para cerrar esta palabra, darle gracias a Dios por las bendiciones que ya tenés. Empezá primero antes de pedir, recabando información, recabando recuerdos de las obras poderosas de Dios en tu vida. No seas como los israelitas, como estaba escuchando en esta semana del pastor John Maxwell, tantos milagros. Ellos han visto cosas que nosotros no hemos visto. ¿Alguna vez vos viste el mar dividido en dos y has caminado por el medio de... Acá yo tengo Mar del Plata, he caminado por medio del mar en la playa, pues, en Bahía Estrada, sí, me caminé unas 3 cuadras mar adentro, porque tenía una pared de agua a la derecha y una pared de agua a la izquierda y caminé en la arena en seco, no. Y ellos lo han visto. Y sin embargo en el desierto, después de haber visto semejantes obras de Dios, estaban diciendo, ojalá volviéramos a Egipto y hubiéramos muerto en Egipto y vamos a volver a Egipto porque ahí comíamos y estábamos bien y se olvidaron de las poderosas obras de Dios que Dios había hecho, el maná, el agua, la columna de nube de día y de fuego de noche, tantas bendiciones de Dios. No seamos desagradecidos, nunca te olvides de lo que Dios hizo por vos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra de Dios. Yo ruego que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y ponga los deseos de tu voluntad y las peticiones específicas, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Y Señor, todos los deseos, todas las peticiones, sabiendo que a lo justo, dice Proverbios 10:24, les será dado lo que desean, sean presentados delante de ti. Padre, oramos conforme a tu palabra y tu promesa. Pedimos porque vamos a recibir de ti. Padre, pedid y se os dará, dijiste vos, Señor Jesús. Oramos y estamos esperando la respuesta. De antemano y en fe te damos gracias porque ya nos has respondido. Y Señor, oramos sabiendo que vamos a tener una semana muy bendecida por ti. En el nombre del Señor Jesús, oramos humildemente y te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una semana muy bendecida y nos vamos a encontrar ya con la letra N, oración, en el reconocimiento de la naturaleza de Dios. Vamos a hablar de la naturaleza de nuestro Padre Celestial que tiene tanto favor para responder a nuestras oraciones.
Chau, nos vemos en la próxima.